Aunque los partidos políticos reiteran su respeto por la paridad de género, olvidaron sus diferencias para ponerse de acuerdo y rechazar un proyecto del Instituto Nacional Electoral que establecía que, en las elecciones de 9 estados en el 2024, tendrían que postularse 5 mujeres y 4 hombres. El argumento principal de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación sostiene que se trata de una acción afirmativa, ya que en esas entidades apenas se han elegido 3 mujeres en la historia. Se acerca el proceso electoral de 2024 y existe un marco jurídico distinto respecto a la paridad de género en los procesos electorales y es el tema que abordaremos en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Guadalupe Ramos Ponce. Ella es coordinadora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. Guadalupe, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco. Javier, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Y Raquel Partida Rocha, ella es coordinadora de la Maestría de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Raquel, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar contigo, Guadalupe. Me gustaría de todos ustedes tener una pequeña introducción al tema. Comienzo contigo. Sí, claro que sí. Mira, bueno, primero gracias por la oportunidad de reflexionar acá de estos temas con tu audiencia y sobre todo hacer reflexión en este aniversario. Estamos cumpliendo 70 años del voto femenino. ¿Y qué ha pasado en estos 70 años, no? O sea, en verdad, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, porque ese es el alcance de que en 1953 se reconociera el derecho a votar y a ser votadas. Es decir, se les reconoció a las mujeres mexicanas el ser ciudadanas, es un tema de ciudadanía. Sin embargo, desde entonces ha habido una serie de obstáculos en ese momento y antes y después, ¿no? Mira, para decirles a tu audiencia algo que poco se conoce, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, ya desde 1938, desde entonces había una propuesta aprobada, además una iniciativa en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para reconocer el voto de las mujeres. Y este presidente, Lázaro Cárdenas, que fue tan valiente para oponerse a estas empresas extranjeras, para expropiar el petróleo y demás, le tuvo miedo a las mujeres y decidió rechazar esa iniciativa. Por eso es que nos tardamos tantos años todavía más, porque ya desde entonces, desde los años 30, ya se estaba discutiendo y ya se estaba considerando este reconocimiento. Bueno, pues desde el 53 a la fecha, que ya son 70 años, esto no ha sido sencillo. Ha sido gracias al movimiento amplio de mujeres y gracias al movimiento feminista que se han ido impulsando diversos mecanismos jurídicos para que se garantice la participación plena de las mujeres. Y de ahí pasamos de los procesos de cuotas, ¿no? Del 60-40, 70-30, a la paridad. En el año 2014, de manera constitucional, es decir, al nivel más alto, ya no como una acción de discriminación positiva, sino como un reconocimiento de derechos a nivel constitucional, es que se establece la paridad. Y en los años subsiguientes, en el año 2019, en el año 2020, además se habla de la paridad total, es decir, no solamente en los congresos, no solamente en los cargos de elección popular, sino en los 3 niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, se busca, y yo voy más allá, también en casa, ¿no? La paridad en todo. La paridad de todo implica también en casa, también en el sistema de cuidados, etcétera, que también ahí podemos abordar con otra mirada, ¿no? Pero solamente de entrada, para dar esta visión, hemos llegado a la paridad en este momento de cara al proceso electoral que se viene, en donde hay una obligatoriedad de garantizar por lo menos el 50% de la presencia de las mujeres en estas candidaturas. Muy bien. Javier Hurtado, una primera intervención, por favor. Bueno, sí, efectivamente así ha sido un poco la evolución de este derecho, ¿no? De este reconocimiento de estos derechos. Pero sin embargo no ha dejado de ser objeto, pues, de retrocesos, de obstáculos, de reacciones adversas. De simulaciones también. De simulaciones, efectivamente. Bueno, lo decía Guadalupe, 70 años, ¿no? ¿Y qué se ha avanzado en 70 años? La verdad es muy poco, ¿no?
Entonces yo creo que, por ejemplo, eso lo estamos viendo en este proceso de 2024, 2023, 2024. Ahí tenemos lo que ocurrió en comisiones del INE, o sea, la verdad, vergonzoso, ¿no? Los partidos políticos oponiéndose con argumentos bizarros al asunto de la paridad, ¿no? Creo que finalmente salió el acuerdo de las comisiones respectivas del INE y debió haber sido aprobado ya por el Consejo General. Desconozco los términos específicos del acuerdo, pero creo que va a ser similar a todos los demás, ¿no? Quiero yo aquí hacer un paréntesis para, en abono a lo que dijo Guadalupe, abundar un poco más, ¿no? Desde 2019 que se legisló en la Constitución la reforma 9 artículos para incluir el concepto de paridad total, en materia electoral es donde ha habido problemas, específicamente en el caso de las gubernaturas, ¿sí? El caso de las presidencias municipales y de las diputaciones no ha habido ningún problema. Desde la reforma de la paridad está más o menos legislado y regulado la paridad vertical y la paridad horizontal, tanto en los ordenamientos locales como también a nivel federal. El problema es con las gubernaturas, ¿sí? Y a partir de la reforma de 2009, que también aparece el concepto de paridad sustantiva, que en otras palabras quiere decir que no se hagan tontos quienes tienen que aplicar el principio de paridad y que la hagan efectiva, real y verdaderamente efectiva, entonces pues se han hecho de la vista gorda los partidos con las gubernaturas. El INE les ha ordenado desde 2020, les ordenó, ¿sí?, a los partidos políticos modificar sus documentos internos para adecuarlos y decir cómo van a aplicar el principio de paridad en las gubernaturas. Todavía, hoy en día, hay un partido político que se llama Movimiento Ciudadano que no lo incorporó en sus documentos, ¿sí? Es el único. Y ahí está la resolución que dio el INE, que se publicó el 15 de septiembre de este año en el Diario Oficial de la Federación. Cualquiera lo puede consultar, no estoy inventando nada. Entonces, ¿cómo se ha hecho eso? Entonces, y vinculó en ese acuerdo creo que fue de diciembre de 2020, el INE a las legislaturas locales y al Congreso de la Unión y les dijo que debían de legislar para regular el asunto de la paridad en las gubernaturas. Es hora que el Congreso de la Unión no ha legislado. Y de los gobiernos estatales únicamente 6 legislaron y a medias, ¿sí? O sea, no está legislado. Entonces, uno de los argumentos que señalaban en la reunión esta de la comisión del INE que se hizo y que los partidos pegaron el grito en el cielo, es que eso no debía de aplicar en los estados que ya lo tienen regulado, que son de los que van a aplicar en esta elección, que son 9, sería Yucatán, Puebla y Jalisco, ¿sí? Pero bueno, yo revisé las legislaciones electorales de los 3 estados y no es cierto que está regulado, eso no es cierto, ¿sí? En el caso de Jalisco, nada más dice, es el artículo 236 bis del Código Electoral del Estado, que los partidos políticos locales deberán de aplicar el principio de alternancia entre géneros en la postulación de candidatos a las gubernaturas. Los locales, eso sí los puede regular. Y dice que los partidos políticos nacionales pues se deberán de sujetar a lo que establezcan las autoridades electorales nacionales. Y no lo quieren hacer. Claro. ¿Sí? No lo quieren hacer, esa es la verdad. Pues hasta Morena no inventó que debían de ser 4 mujeres y 5 hombres, que porque ellos ya habían postulado 12, claro, y que si entonces a los 12 le sumas 4 serían 16 y que ya cumplieron con el 50%, interpretándolo como que si fuera acumulativo. Claro, ¿sí? Que es otra cosa distinta. Raquel, una primera intervención, por favor. Yo quiero señalar que esto se trata de un proceso que ha tenido que ir evolucionando dentro del Estado mexicano. Y el Estado ha tenido que resolver situaciones que le han puesto desde el exterior el poder alcanzar la paridad de género en la participación política. Esto lleva a un reconocimiento de que sí existe la paridad y que se tiene que llevar la paridad, pero sin embargo la estructura de los partidos son patriarcales y no modifican al interior de los partidos sus estatutos, sus reglamentos. Entonces se repite y es una lucha interna a través de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa?
Se evoluciona como una ley y como una propuesta la paridad de género de manera federal, sin embargo no se modernizan los partidos políticos. Entonces están tapando el sol con un dedo y no llegan o no bajan a las bases estas reformas estructurales que tienen que ir en la paridad en todo, de manera horizontal y de manera vertical en los partidos políticos. Cuando nosotros revisamos los presidentes, los secretarios de los partidos políticos, son estructuras patriarcales de cualquier partido. No hemos visto el avance de partidos donde esté la modificación y la reestructuración de estos partidos que nos lleven a entender liderazgos de mujeres, presidentas de partido de mujeres. Al contrario, las mujeres le hacen la labor a los hombres y se vuelve a repetir el esquema patriarcal que hace 70 años teníamos en los partidos oficiales de este país. De acuerdo. Pues ahí está una primera intervención. Yo me quedaría para, antes de ir a la pausa, Guadalupe, preguntarte, un concepto que tú mencionabas, 70 años, y tú hablabas que en el 53 arrancó esto, pero en el 53 había países que desde el siglo anterior ya habían modificado esta situación y México llegó décadas retrasado, ¿no? Sí, llegó muy tarde, más o menos fueron 89 países los que en el siglo XX hicieron este reconocimiento, pero ya desde fines del siglo XIX había esta disputa en países como Inglaterra, por supuesto las sufragistas y en Estados Unidos. De hecho, fíjate, hay una entrevista muy interesante que hace John Reed a Pancho Villa, en donde le pregunta respecto de que al ganar la revolución, ¿qué va a pasar con el voto de las mujeres? Que si van a reconocer el voto a las mujeres mexicanas. En ese momento ya se había reconocido el voto a las mujeres en Estados Unidos. Y le dice, narra todo de cómo está la entrevista. Pancho Villa está en la hamaca, él está cuestionando, le dice, a ver, ¿cómo está eso que las mujeres pueden votar? Dice, allá en su país votan. Dice, sí, pueden. Bueno, pues si allá pueden votar, aquí, ¿por qué no? ¿No? O sea, fue la respuesta de Pancho Villa. Era así como, pues, que si hay algún problema o no. Bueno, es que en realidad ni siquiera entendían la dimensión de lo que significaba este reconocimiento de ciudadanía. Hubo en ese momento, en esos inicios de pre-revolucionarios y post-revolucionarios, el impulso de mujeres muy importantes como Elvia Carrillo Puerto, como Emila Galindo, que además presentaron iniciativa en este proceso de reforma constitucional para el 17, para el reconocimiento del voto de las mujeres, y no se dio tampoco, se los echaron para atrás. Es decir, ha habido todo un proceso constante y permanente, esto que decía Javier de ahora, en la actualidad, con estos representantes de los partidos obstaculizando, impugnando y demás, pero esto ha sido histórico, ha sido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema de privilegios, estamos hablando de un sistema de poder. ¿Quién va a decir tan fácil, qué bueno que ya llegaron las mujeres, ¿verdad? Vénganse, siéntense y aquí está el lugarcito? No, claro que no. Es difícil que dejen el sistema de privilegios en el que se han sustentado por años, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Los partidos políticos se oponen a un acuerdo del INE que pretende definir que sean 5 mujeres y 4 hombres los que contiendan por las gubernaturas en juego en 2024, con el argumento de que el organismo se extralimita en sus funciones y pretende ejercer acciones legislativas que no le competen. También los partidos cuestionan que la imposición por parte del órgano electoral invadiría el derecho de estos a decidir sobre sus procesos internos y resolver las fórmulas para elegir a sus representantes para los comicios. Paridad de género en el proceso de 2024 es el tema que abordamos en Ruta 44. Javier Hurtado, yo quiero preguntarte un término que ha estado en estas décadas muy presente, como es la simulación, como los partidos han llevado este tema de la paridad. Referirme al caso de las Juanitas, ¿te acuerdas? En su momento. O también cederle las candidaturas a mujeres en aquellos lugares donde saben que no van a ganar. Ya se legisló al respecto también, ¿verdad?
de la competitividad. Sí, mira, quisiera referirme a lo que salió adelante, por favor. En lo que se decía en la cápsula. En la cápsula, sí. Efectivamente, eran dos los argumentos que esgrimieron los partidos. Ahorita contesto lo otro, que esgrimieron los partidos. Por un lado, que el INE se estaba excediendo sus atribuciones. Podríamos decir que sí, pero siempre y cuando quisiera regular eso en las entidades federativas que lo tuvieran legislado. Ahí sí, yo lo acepto, pero como ya lo dije, ninguna entidad federativa lo tiene realmente legislado el asunto de la paridad en las gubernaturas. Mira, a lo más que pueden llegar, Carlos, es que esto es lógico, a lo más que pueden llegar es a decir que en el caso de los partidos locales se aplicará el principio de alternancia entre los géneros. No pueden legislar lo de los partidos políticos nacionales porque ahí sí se excederían las entidades federativas en sus atribuciones a tratarse de meter en otro estado o a nivel nacional. Claro. Eso es competencia del Congreso de la Unión legislar, que no lo ha querido hacer, ¿sí? No lo ha querido hacer, ¿sí? Y del INE. Entonces, no se exceden sus atribuciones porque si estuviera legislado, sí estuviera excediendo sus atribuciones. Aquí el INE lo que está haciendo es hacer efectivas las disposiciones constitucionales y no dejar lugar a que ese vacío sirva para seguir conculcando ese derecho de las mujeres. De acuerdo. Entonces, por eso expide sus acuerdos y los ratifica el tribunal y no hay ningún exceso de atribuciones, ¿sí? Y háganle como quieran, no va a proceder esa impugnación, ¿sí? Y la otra, eso de que se excede también, de que atenta contra la libertad de autodeterminación y autoorganización de los partidos. Bueno, es que esto es como todo, las libertades no son absolutas, por favor, ¿sí? Por favor. Los partidos políticos, su libertad de autoorganización y autodeterminación no puede ir contra la Constitución, por favor, ¿sí? Y esto está en la Constitución, como lo dijo Guadalupe, o sea, no son cosas menores, ¿sí? O sea, ahí está consignado desde el primer artículo de la Constitución, el último párrafo, luego pasa en el artículo 4, ¿sí? El hombre y la mujer serán iguales ante la ley, el principio de igualdad, luego pasa a los siguientes artículos, o sea, es un asunto muy serio. Y entonces el INE no se puede hacer de la vista gorda si la legislatura federal y las locales no legislan, pues tiene que intervenir y qué bueno que lo haga definitivamente, así que no saquen sus inventos los partidos. El otro asunto es el de la simulación. Sí, efectivamente. Mira, te voy a poner un caso de simulación, ¿sí? A propósito de lo que también se decía de los 70 años, ¿no? Y de lo que decía también Raquel, ¿no? De que, por ejemplo, ¿y en los partidos qué ha pasado? Pues no, creo que nomás es una mujer la presidenta de partido, la del Verde. Hay un 3% del financiamiento público que los partidos reciben para actividades ordinarias permanentes, que es un dineral, ¿eh? Te estoy hablando, por ejemplo, de Morena, en 2024 va a recibir como 1.100 o 1.200 millones, ¿sí? El 3%, estamos hablando casi como de 35, 40 millones de pesos, que se deben de dedicar específicamente al asunto de la capacitación de las mujeres para el liderazgo. Tienen que emprender programas, ¿sí? Deben de convocar a mujeres y capacitarlas para el ejercicio de las funciones políticas, en los cargos de elección popular. No lo hacen. Se carrancean el dinero, obvio. Esa es la principal simulación. Muy bien. Pues yo no conozco. ¿Sabes qué? Si me permites, Sí, a ver. Si me permites intervenir con esto, no solamente es que no lo hagas, ¿qué es lo que han hecho también históricamente? Estos cursos de Lucita te capacita, cursos de belleza, promueven productos de limpieza, o sea, es de un cinismo y una desvergüenza el que destinen esos recursos para este tipo de actividades y más diciendo, es que es para las mujeres, ¿no? Es un curso de belleza y un curso de por eso es la simulación. Claro. Pero Javier dice que está especificado que es para liderazgos. Claro, por supuesto. Y es el 3%, es mucho dinero. Pero mira, por ejemplo, en el caso de Jalisco es otro tanto. Por ejemplo, te pongo el caso. Creo que el PRI va a tener en el próximo proceso 50 millones de pesos. Es un dineral. De esos 50 millones, el 3% es 1,5 millones. ¿Qué no pueden hacer para capacitar a las mujeres con 1,5 millones? Ay. No, bueno, esas capacitaciones lo que hacen, lo destinan los propios partidos para la propia actividad política de los hombres, ¿no? Entonces, negocian las compañeras
es evidente. Hay tesis de doctorado y de maestría que están demostrando cómo se dan esos acuerdos de tensión que las condicionan, inclusive les cobran cuota por estar en las posiciones que les ponen a alguna secretaria de organización, hacen una simulación de que van a dar cursos de capacitación y esas bolsas pues las destinan para los proyectos políticos del líder del partido político. Si ustedes revisan, solamente tenemos nosotras una presidenta de partido, creo que es la niña de Futuro, ¿no? Chica. Y la de Morena. Y la de Morena, y a mí me ha tocado entrevistar, a la de Futuro no la he entrevistado, a la de Morena creo que sí. Ya no la me del acuerdo. PRI también, ¿no? Es otra, esa sí. Esta es, ¿quién y es? del PAN también. Y la del PAN son puras mujeres. Son puras mujeres ahora. Sí. Pero cuando tú puedes dialogar, cuando uno dialoga con ellas, las entrevistas, ellas tienen muy claro cuál es su misión de atender la situación patriarcal, lo que les ordena. No tienen la autonomía ni la independencia, ni política, ni de poder, ni económica. Entonces se tienen que someter, se tienen que disponer a lo que diga el grupo político que las tiene o que las llevó a estar en esa curul o en esa representación. ¿Esa sería la explicación para lo que ocurre en el Congreso del Estado, donde hay más mujeres que hombres? El tema de la paridad se cubrió por ley. El tema de que sean mujeres no significa que entiendan la problemática y sujeto de estudio de las mujeres y generar políticas en función en mejorar la vida de las mujeres en este estado. Entonces, creo, y siendo optimista, en esta legislación que es del 50% de hombres y mujeres, a mí me gustaría, siendo muy optimista, que en la siguiente legislación ya va a haber candidatas en serio, más sólidas, más pensando en la agenda de género. Quiero ser optimista. Sí, va a ser difícil, ¿no? Dependiendo, pero también en la agenda a nivel federal sucede lo mismo. No hay una agenda clara que esté impulsando políticas públicas bien definidas hacia a disminuir las desigualdades, las brechas salariales, que es lo que nos ha tocado a nosotros investigar, o por ejemplo, el tema tan candente que después de la pandemia del COVID-19, el incremento de la violencia y el abuso sexual. Hoy leímos una nota que en el estado de Jalisco y a nivel nacional hubo un incremento del abuso sexual a niñas y a menores. Sí. Entonces, ¿por qué no logran las legisladoras, en este caso? Esa es la pregunta que me hago como investigadora, no como activista, como investigadora. ¿Por qué no se logra atender las demandas sociales? Porque tienen un plan ya muy trazado, les tienen el plan ya trazado y definido. Todas las diputadas corresponden a un fin político, de un grupo político que las mantiene en el poder. Y de hombres. Claro. Guadalupe, a ver, finalmente el programa era para hacer un análisis respecto a lo que viene en el proceso 2024. El marco legal ya está la reforma constitucional. ¿Qué analizas tú? ¿Qué esperas que ocurra? Mira, lo primero que te diría es esto del cinismo y la desvergüenza que tienen los hombres de los partidos, ¿no? De verdad es que es de un cinismo y de una desvergüenza mayúscula, ¿no? Y aquí el llamado no es a ellos, ¿no? Es a ellas, a las mujeres de los partidos, a las mujeres políticas, a que así como ellos impugnan y ellos están obstaculizando, que ellas también conformen las bancadas de mujeres en los congresos, por ejemplo, y estos grupos de mujeres políticas que defiendan sus derechos. Nosotros lo hacemos desde la sociedad civil, nosotras hemos impugnado todo y lo hemos ganado, les hemos ganado en tribunales todo y lo vamos a seguir ganando porque nos asiste la razón, pero son muy pocas ocasiones en que las mujeres de los partidos se suman a sus propias causas. O sea, es decir, somos nosotras desde la sociedad civil quienes estamos impugnando las causas de ellas que están ahí, ¿no? Entonces, ellas son las que tienen que hacer esta desvinculación de los jefes políticos y de quienes marcan la línea política, porque no les deben el cargo, ni el puesto, ni la trayectoria a ellos. Se la deben fundamentalmente al movimiento amplio de mujeres y al movimiento feminista, pero se lo deben fundamentalmente a ellas que se atrevieron a ir rompiendo esos techos de cristal, a salir, a dar el paso en un mundo misógino, machista, patriarcal y
y aventurarse a estar en el espacio público, a vivir las múltiples violencias, porque de eso ya hemos hablado acá, de las violencias, la violencia política que se vive. Ellas son las primeras que lo resienten en su cuerpo, en su vida, en su propia vida, ¿no? ¿Cuántas mujeres políticas asesinadas no hemos encontrado en los procesos electorales anteriores? No estamos hablando de una cosa menor, es decir, estos obstáculos que les ponen, estas violencias van de menor a mayor y llegan hasta los feminicidios incluso, ¿no? Entonces, aquí por supuesto que ellas entiendan que hay toda una red que las cobija, que las acuerpa, ¿no? Como decimos desde el movimiento feminista, pero también a ellas les toca asumir un papel fundamental de defensa de sus propios derechos políticos, ¿no? Ante el cinismo y la desvergüenza que tienen sus propios compañeros de partido. De veras, a mí me parece esto, ¿cómo es posible que ellos, o sea, cómo pueden ver a la cara un representante de cualquier partido político a su compañera, a su colega de partidaria, cómo la puede ver a la cara y decirle, oye, impugné, no estoy de acuerdo en que se estén generando procesos jurídicos y demás para que tú seas la que vayas al frente y demás? Eso es vergonzoso, ¿no? Eso es vergonzoso y eso hay que visibilizarlo a nivel nacional y a nivel local también. Es decir, particularizar en cada lugar. ¿Qué es lo que está pasando aquí con los partidos políticos? En el caso de Jalisco, ¿no? A ver, es una vergüenza que con todos los años que tenemos ya de conformación del Estado de Jalisco, este año estuvimos con celebraciones y demás, y yo decía, es una vergüenza que estemos con una celebración de la conformación del Estado de Jalisco cuando ni una sola mujer ha sido gobernadora del Estado. Entonces no podemos entrar al siguiente año, al siguiente aniversario de Jalisco, de la conformación de Jalisco, sin tener una mujer gobernadora. Y antes de ceder el uso de la voz, también quiero referirme a la Universidad de Guadalajara. Acabamos de cumplir un aniversario de 98 años. En 2 años más vamos a cumplir el centenario. Es una universidad centenaria que no ha tenido una mujer rectora. Yo sí esperaría que lleguemos al aniversario 100 de la universidad con una mujer rectora. Con eso me quedo. Vamos a una pausa, regresamos con más del tema. Uno de los criterios que el Instituto Nacional Electoral establece para proponer 5 candidaturas para mujeres y 4 para hombres en el proceso de renovación de las 9 gubernaturas en 2024, destaca que cuando el total de cargos en juego sea impar, el lugar excedente privilegie a una mujer. Quienes no están de acuerdo en el proyecto del INE mencionan que de las 9 entidades que renovarán gubernatura, en 3 de ellas, Jalisco, Puebla y Yucatán, cuentan con leyes locales sobre la paridad, por lo que deben excluirse del acuerdo. Paridad de género en el proceso de 2024, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Mira, ahí está lo que comentabas, Javier, sobre sí, pero el tema. No es cierto que se deben de excluir, no es cierto, es un invento de los dirigentes de los partidos para sustraerse a esa obligación, no es cierto. A ver, Javier, que cheque cualquier persona el 236 bis del Código Electoral del Estado de Jalisco, ahí está. Y no contempla nada de eso. Nada más dice que los partidos políticos locales deberán de aplicar el principio de alternancia de género, los locales, y que los partidos políticos nacionales se deben de sujetar a las disposiciones que emitan las autoridades electorales federales. Pues ya están emitidas. Pues ahí están. Javier, por primera vez, todo parece indicar que México tendrá una mujer en la presidencia de la República. ¿Cómo crees que influya esto tú en la conformación de lo que va a ser ya ahora sí el grueso del proceso electoral 2024? Más mujeres como candidatas a diputadas, etcétera. ¿Cómo vislumbras tú eso? ¿O no necesariamente? A diputadas igual. Pues, yo creo que a diputadas va a ser igual, sí, va a ser 50%. Bueno, ahora quiero abrir un paréntesis aquí. La paridad de género no es un techo, es un piso. O sea,
No es el tope. No es hasta 50, no, es al menos 50. Claro, pero claro. si quieres postular 100, no hay ningún problema. Y muchos lo entienden al revés. Claro. No, es hasta 50 y ya cumplí. Ahí llegamos. Sí, no es así. Esa es una forma muy retorcida de entender las cosas. Bueno, entonces sí, yo creo que va a haber más mujeres. Pero mira, lo que está en juego es lo de las gubernaturas, la verdad. Y sinceramente creo yo que ya se les hizo bolas el engrudo. Sobre todo al principal partido, a Morena y a Movimiento Ciudadano en Jalisco. Es clarísimo eso. Por donde quiera que tú le busques, en Jalisco, por Movimiento Ciudadano, debe de ser mujer. No hay ni la más mínima brizna de posibilidad de que sea hombre. ¿Sí? ¿Por qué, Javier? Porque dicen las disposiciones y los criterios que ha implantado el INE de que las mujeres, y está en la Ley General de Partidos, además, artículo 3, párrafo 5, deben ser postuladas en los espacios donde tengan los partidos la más alta votación, no donde hayan obtenido la menor votación. Y además hay sentencias y jurisprudencia del tribunal en ese sentido y acuerdos del INE en ese mismo sentido. Bueno, entonces, si tú analizas de los 9, ¿dónde ha obtenido Movimiento Ciudadano la mayor votación? Bueno, necesitaríamos ser ciegos o locos para no reconocer que es Jalisco. Sí, es Jalisco. En los demás estados no pasa del 7%, por favor. Entonces, bajo ese criterio debe ser Jalisco. Segundo, si ya fue hombre el candidato gobernador en el pasado proceso, ahora debe de ser mujer. ¿Lo dice la ley? Sí, y lo tercero, el criterio poblacional. Luego, cuarto, el criterio histórico de la entidad al que se refería Guadalupe, ¿sí? O sea, todo eso entra. Por ejemplo, Jalisco, pues yo creo que va a pasar, si le siguen poniendo trabas a esto, va a pasar a ser uno de los últimos estados que acepte que una mujer sea gobernada. Te lo juro, si en esta elección hacen trampas para impedir que una mujer sea candidata, al menos por los principales partidos, y pues tendremos que esperar unos 6 años. De aquí a 6 años ya todos los estados van a tener mujeres gobernadoras, menos Jalisco, y va a hacer honor a su nombre de que es tierra de machos, ¿sí? Definitivamente. Bueno, pero me preguntabas otra cosa, ¿no? Lo de las Juanitas. Lo de las Juanitas, sí, lo de las Juanitas. Mira, y también lo de que sí va a haber mayor número de mujeres y que así hay algún cambio sobre esto. Entonces habrá que ver qué pasa con las gubernaturas. Yo pienso que ahí está lo más importante. Claro. Y con respecto a las Juanitas, yo creo que eso ya terminó, ¿no? Porque ya hay disposiciones legislativas y acuerdos del INE en el sentido de que cuando se postula a una mujer a un cargo de propietaria, el suplente debe de ser del mismo género. Tiene que ser mujer. Sí, pero no prohíbe que un hombre sea propietario y una mujer suplente. Pero claro, si es mujer, debe ser la suplente mujer. Pero déjame decirte otra cosa, platicarte otra cosa que está muy interesante. Hoy me entrevistó una periodista y entonces me decía que a lo mejor García Harfuch es Juanito. Bueno. Es un nuevo Juanito. Bueno. Porque lo van a utilizar por guapo para que gane la Ciudad de México y que luego entonces se lo va a jalar Clara Brugada, ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum, al gabinete, pues sí, yo creo que sí, a seguridad. Y entonces en la Ciudad de México finalmente va a quedar Clara Brugada, entonces estaremos viendo eso. Pero con los criterios que yo tú decías, lo que quiero agregar, el hecho, es que con los criterios que decías es una mujer también en Ciudad de México. No, es que tiene que elegirlo ¿cómo se llama? La asamblea. Sí, yo quiero acotar dos puntos. Ahí en México sí aplica el principio. Si ya fue hombre, si ya fue mujer, o le toca hombre. A ver, quiero acotar dos elementos. El primero, no nos garantiza si aunque llegue una mujer gobernadora en Yucatán, en Puebla, en Jalisco, no nos garantiza una agenda de género y que se vayan a abatir las brechas de desigualdad entre la sociedad. Sí, el hecho de paridad sí representa, sí ves un avance, pero no nos garantiza nada, ¿no? Entonces, eso es un punto que también hay que tenerlo claro, porque luego también somos como muy románticos, decir que todas las mujeres que participan en la política son sororarias, son buena onda, se preocupan por la situación de las mujeres y la realidad es otra. No siempre es así. Tenemos datos, evidencias, investigaciones y demás. El segundo punto que quiero acotar
el tema de las Juanitas o Juanitos, lo que ha sucedido es que muchas chicas se postulan, muchas candidatas, y luego dejan a la pareja, ellas renuncian por temas familiares de la maternidad. Pero ya está superado, ¿no? Sí, pero existe, ya ha existido. Entonces, el hecho que se haya superado en la ley, en efecto, se sigue practicando, y ese es un tema pues que se tiene que seguir vislumbrando. Y el tercer elemento que tengo que decir, que las candidatas por lo general llevan un ciclo de vida, y tiene que ver también con su momento de su reproducción como madres, familia, y hacen ahí todo un proceso para poder empatar y poder participar, y esos ciclos se terminan. Si ellas no logran tener esa continuidad, y Lupita y yo hemos estado con varias diputadas y tienen un ciclo, las quitan, pues ya no vuelven a aparecer en las plataformas políticas, ¿no? Claro. Y aunque ellas sean, como puedo decir, un concepto como ahora las que venden mucho, es el perfil de las Barbies, ¿no? Hay un perfil determinado que gana votos, que adeptos, y bueno, ese es el perfil que se está seleccionando. Y yo creo que para este proceso electoral, que es tan mediático, que es tanto con las medias y las redes sociales, y quien va a votar son las nuevas generaciones, no nosotros ya estamos en otra conceptualización de lo que es la vida democrática, pero los nuevos jóvenes buscan perfiles tipo Mariana, la esposa del gobernador de Nuevo León, y toda esta estrategia logística de medios de comunicación, hacia allá van encaminados este proceso electoral. Por eso lo de guapo, sí, no está descabellado, porque eso es lo que está vendiendo, claro. No son los idearios políticos. Claro. Si tú lees los idearios políticos ahora de los partidos, de los diferentes, no hay muchas diferencias en algunas pero no leen, no es lo que se está vendiendo, lo que se está vendiendo es lo mediático, la imagen. Muy bien. Lupita, ¿quieres apuntar sobre esto? Sí, bueno, sobre todo me parece muy importante visibilizar que en Jalisco sí o sí, en el caso de los partidos importantes, en Morena y Movimiento Ciudadano, tienen que ser candidatas mujeres, porque lo dice la ley, porque lo dicen todas estas, bueno, ya lo dijo Javier, todos esos elementos, pero además porque hay una deuda histórica, claro. Hay una deuda histórica que tiene que ser salvada. Y no es romantizar la presencia de las mujeres ahí, ¿no? Y no es decir que si llegan garantizan, nada, no. El hecho de que esta deuda que se tiene con nosotras, las mujeres, de que históricamente nos soslayaron al espacio privado, al espacio doméstico, al sistema de cuidado, ¿no? Toda esa parte ha hecho que nos cueste el doble de trabajo el que lleguemos a esos espacios, además, con toda una agenda común, una agenda de género, que esa agenda de género y esa agenda feminista y esa agenda progresiva de derechos humanos hay que exigírsela no solo a las mujeres, también a los hombres. También a ellos hay que exigírselas, ¿no? Entonces, sí o sí, en el caso de Jalisco, los partidos políticos les corresponde, les toca, están obligados a postular a mujeres sin simulaciones, ¿no? Basta de simulaciones, porque pueden impugnar, pueden decir que la autonomía, pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que tienen mujeres en sus partidos, cada uno de estos, tienen mujeres políticas, capaces, que además serían excelentes mujeres gobernadoras, que además, yo lo dije en esta semana en una columna mía que publiqué, la presencia de las mujeres en estos espacios humaniza la política, y hay que humanizar la política con la presencia de las mujeres. Hace un momento le preguntaba yo a Javier si el hecho de que por primera vez en México pueda haber una mujer en la presidencia irá a impactar. Sí, por supuesto, son contextos que se van generando y que permiten esta cadena, ¿no? Que se comienza a generar. Fíjate que México ha avanzado muchísimo en ese sentido, más que otros países, a partir de la reforma de paridad del 2014 y estos últimos años, la presencia de las mujeres en esos espacios se ha ido e ir quitando esos obstáculos, ¿no? De las Juanitas y de los candados que habían, esas
simulaciones que siempre le van a buscar y lo siguen buscando y siguen tratando de impedir la presencia de las mujeres en los espacios, pero hemos avanzado sustancialmente, aún con todas las simulaciones y aún con todas las violencias, porque también es importante hacer el recuento de lo que nos ha costado, ¿no? Lo que nos ha costado llegar ahí con las múltiples violencias que viven las mujeres para llegar a esos avances. Carlos, si me permites. Tengo que hacer una pausa, regreso contigo, Raquel. Voy a la pausa y regreso con las conclusiones del programa. El aplazado proyecto para definir la paridad de género en las elecciones de 2024 por parte del INE complica la vida del partido Morena, que ya había anunciado que postularía 5 hombres y 4 mujeres para las gubernaturas de 2024. Morena argumenta que desde 2021 ha postulado a 12 mujeres y 11 hombres y con la fórmula de 2024 completaría la igualdad de presentar 16 candidatas y 16 candidatos en todo el país. Otro aspecto del polémico proyecto es que los partidos tendrían que postular a mujeres en aquellas entidades con mayor rentabilidad política. Paridad de género en el proceso de 2024, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Raquel. Bueno, yo quiero señalar que difiero de que si llega una mujer presidenta se va a garantizar la agenda de género en este país. Y bueno, pues eso más bien ella abrirá, será la primera que irá abriendo. Oye, yo no dije eso. No, si yo no. De mí, yo no dije perdón, eso. yo no me refiero a ti, me refiero en general okay. que no garantiza una agenda de género, ni mucho menos una agenda feminista, claro, porque las mismas mujeres que están encabezando el proyecto pues son las que también se han encargado de mermar el trabajo colectivo de las mujeres en este país. Eso por un lado. La otra conclusión que podemos llegar en esto es de que pues, se trata de un proceso, y como dice Fernández Brudel, un historiador, son procesos que son lentos, que no comamos ansias, que vayamos, quisiéramos que todo esto fuera más rápido, no, yo pero sí como eso ansias, a mí ya me deben mucho, ya me tienen que pagar. Y también creo que no se trata que sea una deuda por el tema de que por las diferencias de la reproducción sexual y reproducción productiva, que las mujeres no llegan a la participación política. Se deben a varios factores y contextos históricos de cada región. Jalisco se ha caracterizado por una historia desde la Guerra Cristera muy particular, entonces hay que ver y no podemos generalizar. Los conceptos universales y generales sobre lo que pasa en los procesos en las mujeres, en los territorios, en lo local, nos orilla a minimizar y a no entender qué es lo que está pasando en el proceso a nivel nacional o a nivel internacional. Vengo llegando también de un viaje del extranjero, una actividad académica, y en el extranjero me preguntaban si Claudia garantizaba. Claudia Sheinbaum. Sí. Si ella, para mí es muy difícil hacer, no pongo el apellido porque me es muy difícil poderlo pronunciar, si ella iba a garantizar una agenda de género, y la lectura también en el extranjero es que ella no va a garantizar esta agenda de género. Gracias. Javier, tus conclusiones. Pues mira, un poco en abono a lo que decía Raquel, en este segmento y en los anteriores, yo siempre me he preguntado cuál es la diferencia, o si la existe, en que en el Congreso de Jalisco haya creo que 3 o 4 mujeres más que hombres. O sea, yo le pregunto a los televidentes, ¿ustedes han visto alguna diferencia? O sea, ¿han visto algunas leyes diferentes? Todo lo contrario, se han aprobado leyes en contra de las mismas mujeres. Es vergonzoso, definitivamente. Entonces yo creo que lo que se debe de hacer, Carlos, creo que sea una buena propuesta, es que aparte de que los partidos políticos capaciten a sus miembros, a sus candidatas, debe de también capacitarse a las diputadas que salgan electas para que legislen con perspectiva de género,
así como en la Procuraduría, en la Fiscalía, capacitan a sus agentes del Ministerio Público y en el Poder Judicial a sus jueces para que juzguen con perspectiva de género, pues deben de capacitar a las diputadas para que legislen con perspectiva de género y para que el cambio no sea que haya mujeres en el Congreso legislando como hombres o peor que hombres, porque yo creo que con más sumisión que los hombres a su patrón. Es muy vergonzoso eso, definitivamente. Yo sí le invitaría al electorado a que valore seriamente. Si se le presenta a una mujer, que se comprometa. ¿Qué vas a hacer de diferencia a tener un hombre? Pues claro, es lo que se ve. Bueno, voy a otro punto. Mira, para mi modo de ver, el asunto de la exclusión de las mujeres ha sido, sobre todo en Jalisco, yo no tengo otra palabra para considerarlo y espero no se malinterprete, que es cultural. Es que no se puede explicar de otra manera que ninguno de los políticos que existen, ninguno, ¿sí? A estas alturas todavía el día de hoy, ¿sí? Los medios de comunicación siguen hablando de candidatos y precandidatos a la gubernatura. Ninguno menciona mujeres. Yo no he visto ni uno. Las encuestas que se hacen son sobre hombres. Es terrible el asunto, la verdad, ¿sí? Y entonces es muy lamentable lo que está pasando ahorita, porque hasta ahorita se dan cuenta y les cayó el 20. Y entonces imagínate, todas las inversiones que son de cientos de millones de pesos que hicieron en favor de los hombres y que no van a hacer, me da risa y lástima. El otro punto, el rezago histórico, efectivamente. Y los acuerdos del INE también hablan de eso, de que se tiene que resarcir el rezago histórico, y sacan ahí cuentas de todo. Hay unos acuerdos muy buenos que yo me imagino los conoces, muy buenos. Entonces, yo creo que sí, por eso es que son acciones afirmativas y por eso es que no es un techo, es un punto de partida, un piso. Y lo que sea para adelante es mejor, pero mucha gente no lo entiende así. Piensan que es nada más 50 y se acabó. Ya cumplimos, ya pagamos. No, para que tú resarzas el rezago histórico tienen que pasar muchos años. Dice la ONU que en materia de política en el mundo tendrían que pasar 130 años. Y en términos generales, 300 años para que se recupere el rezago histórico contra de las mujeres. Ya no vamos a estar aquí, Javier. No, deberíamos andar 70-30, 80-20 ya, ¿no? Muy bien. Lupita, por favor. Sí, bueno, varias cosas ya para concluir. Mira, bueno, primero no son acciones afirmativas estas, ya no son. O sea, fueron acciones afirmativas en un primer momento, estas ya son derechos garantizados de las mujeres, el tema de la paridad. Efectivamente, la presencia de una mujer en los cargos públicos no garantiza nada, efectivamente, pero sí genera cambios. Sí genera cambios el que logremos que las mujeres estén insertándose poco a poco en los espacios de decisión política, porque ahí queremos a las mujeres, en los espacios de decisión, los espacios fuertes, y desestructurar, desmantelar todo el sistema patriarcal, porque justo eso, ustedes dicen, estas mujeres en el Congreso de Jalisco que han votado incluso en contra de sus propios derechos, eso es lamentable, y eso tiene que ver con el machismo y la misoginia en la que están inmersas. Qué complicado debe ser para ellas seguir atendiendo. Imagínense ustedes votar en contra de sus propios derechos, ¿no? Pues justo es esa parte que hay que ir desestructurando este sistema patriarcal que las obliga a ellas mismas a accionar en contra de los propios derechos de las mujeres. Lo que es cierto es que esta exigencia de sensibilización, capacitación y demás, debemos de hacerla pareja, no solamente a las mujeres. Cuando sean candidatas y candidatos, hay que exigirles agendas progresistas, agendas de derechos humanos, agendas feministas, agendas de género, por igual, no solo a las mujeres, porque luego caemos en esto de que, a ver, vamos a exigirle a las mujeres a ver si de veras están siendo capaces de estar ahí. No, para nada, porque si no volvemos otra vez a repetir estos estereotipos, ¿no? De que las mujeres no sirven para estar en el ejercicio de la política. Y bueno, pues hoy por hoy es el momento de las mujeres, toca que lleguen las mujeres, toca que los partidos políticos accionen en favor de las mujeres, de sus partidos, se los deben a ellas también. Es vergonzoso que entre ellos mismos, entre sus mismos correligionarios, partidarios y demás, sigan
obstaculizando a sus propias compañeras, mujeres políticas, para llegar a esos espacios de decisión. Toca la formación, la capacitación de las mujeres en todos los ámbitos, más allá de ese porcentaje que obligatoriamente está en las normativas del Instituto Electoral, y que las pueden revisar y que pueden sancionar incluso a los partidos cuando no las cumplen de manera adecuada, pero toca también de manera, hay una cuestión ética, moral, ¿no?, de esta deuda histórica que se tiene, de cómo garantizamos este piso parejo y cómo garantizamos que la presencia de las mujeres en el espacio público, en los espacios de decisión, en los espacios de poder, sea sin violencias, sea sin este continuum de violencias que viven, pero sobre todo sin llegar a esos extremos de la violencia política, que significa incluso los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Yo esperaría en este próximo proceso electoral que primero garanticemos la participación política de las mujeres, que se postulen a las mujeres en las mejores condiciones que garanticen que ellas van a llegar ahí sin recibir violencias políticas de ninguna naturaleza. Además, lo dice la ley también y está garantizado. Establece la ley, sí, Javier. claro. Rapidísimo, nada más. Yo también rapidísimo. El tema de las mujeres es tan importante que el Premio Nobel de Economía Claro. se le concedió a una mujer, una economista, que trata precisamente el tema de la brecha salarial y la explotación del trabajo doméstico de la mujer. No más. Ese estudio lo hicimos en el 2016, el de brecha salarial aquí en el estado de Jalisco, pero no logramos el premio Nobel de Economía. ¿Ibas a comentar algo más? Sí, el 2030 yo creo que va a ser el año ya más sólido de la participación de las mujeres en el proceso electoral. En este va a ser el 2024, si llega mujer presidente, mujeres gobernadoras, pero es un proceso, Carlos. Y en el 2030 yo esperemos que ya madure, que ya esté el proceso más consolidado y que tengamos un Estado mexicano y que no tengamos una tercera guerra mundial en donde estemos con mejores condiciones. Muchas gracias. Lupita no se va a esperar al 2030. Por supuesto que el no. 2024. Claro. Bueno, El 2024 ya llega, pero el 2030 se consolida. Raquel, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Javier, muchas gracias. Gracias. Lupita, Muchas gracias a ti y a la audiencia. Unos cuantos segundos nada más para despedirnos. Lo que vamos a vivir en el 2024 es un reto con la historia de México misma, pero también es un reto para las instituciones, para la Constitución que está consagrando todos estos derechos de las mujeres, los marcos legales que de ella se emanan y toda la situación que ya está armada precisamente para garantizar esta paridad de género en el proceso 2024. De no cumplirse esto, simplemente tendremos que decir que vivimos lamentablemente en un país de simulaciones y de cinismo. Hasta la próxima.